Un arrogante profesor lo humilló frente a todos llamándolo un simple limpiador de polvo. No imaginaba que ese anciano archivista, armado solo con una lupa, estaba a punto de usar una palabra olvidada para demoler su descubrimiento y su carrera entera. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país nos ves, porque la historia de hoy nos recuerda que la verdadera sabiduría no necesita aplausos. En las entrañas de la prestigiosa Universidad de San Telmo, un universo paralelo existía muy por debajo del brillo de las aulas y los despachos con vistas panorámicas. Era el archivo histórico, un laberinto silencioso de estanterías que olían a tiempo encapsulado, a papel viejo y a secretos guardados. Allí, entre legajos centenarios y manuscritos cuya fragilidad podía cortar la respiración, reinaba don Ismael. A sus 70 años, su figura era tan discreta y pasada por alto como los tesoros que custodiaba con una devoción casi religiosa. Su ropa modesta, siempre protegida por un guardapolvo gris que había visto mejores décadas, y sus manos, perpetuamente manchadas de tinta y paciencia, dibujaban un fuerte contraste con el bullicio académico del exterior, donde la ambición vestía trajes de diseñador. Ismael no tenía títulos rimbombantes ni una larga lista de publicaciones a su nombre. Su sabiduría no se medía en citas ni en apariciones en congresos, sino en el silencio reverente con el que trataba cada pedazo de historia que pasaba por sus manos. Para la mayoría de estudiantes y profesores que descendían a ese sótano, él era solo un mueble más, una figura funcional, un anciano cuya única tarea era encontrar el documento solicitado y sellar una ficha. No veían la calma inquietante en su mirada, esa profundidad que solo tienen los que han pasado más tiempo con los muertos que con los vivos. No notaban la precisión de cirujano con la que manejaba una pluma de ganso para restaurar una letra o una lupa de relojero para descifrar una abreviatura olvidada. No tenían idea de que, para Ismael, cada documento era una conversación íntima con el pasado, una confesión susurrada a través de los siglos que solo se revelaba a quien sabía escuchar con el alma. Su vida transcurría en un ritmo distinto, un compás marcado no por las campanas de las clases, sino por el lento y progresivo desvanecer de la tinta ferrogálica y la delicada fragilidad del papel de lino. Tenía un lema, una frase en latín que había descubierto en la nota marginal de un manuscrito del siglo XVI, y que susurraba para sí mismo cada mañana al abrir un nuevo volumen. Veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo. Era más que una frase, era su fe, su metodología, una creencia que sin él saberlo estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más brutal y pública imaginable. Porque en los pisos superiores, en el mundo de la velocidad, la tecnología y la ambición desmedida, una tormenta perfecta se estaba gestando. Una tormenta que amenazaba con profanar el santuario de paciencia y rigor que Ismael había construido con su vida. Una tormenta con un nombre y un apellido que pronto resonarían en toda la universidad. Dr. Julián Alarcón. El Dr. Julián Alarcón era la encarnación de todo lo que don Ismael no era. Joven, carismático y con una arrogancia palpable que emanaba de cada uno de sus poros, era la indiscutible estrella ascendente del departamento de Historia. Su despacho, ubicado en el último piso del edificio más moderno de la Universidad de San Telmo, era un monumento a la impaciencia y a su ego. No había libros polvorientos, sino pantallas táctiles que mostraban gráficos en tiempo real. No había silencio, sino el zumbido constante de servidores que procesaban bases de datos digitalizadas. Incluso su máquina de café, una importación italiana de cromo reluciente, costaba más que el salario anual del hombre que custodiaba la memoria de la institución. Alarcón despreciaba visceralmente el pasado analógico. Lo consideraba un lastre, una reliquia ineficiente. Para él, la historia no era un misterio que se descubría con paciencia y dedicación, sino un recurso en bruto, una mina de datos que se explotaba estratégicamente para construir una carrera académica meteórica. Creía ciegamente en los datos masivos, en los algoritmos que predecían patrones culturales y, por encima de todo, en el poder de una narrativa impactante que pudiera venderse a los medios y a los patrocinadores. Acababa de regresar de un viaje de investigación, trayendo consigo lo que él, sin un ápice de modestia, llamaba el descubrimiento del siglo. Se trataba de un testamento supuestamente perdido de un conquistador menor, un tal Diego de Balbuena, que según Alarcón reescribía por completo la historia de la fundación de la región. El documento, convenientemente, otorgaba derechos de propiedad sobre vastas y valiosas tierras a una antigua familia que, por una afortunada coincidencia, estaba a punto de convertirse en una de las principales donantes de la universidad. La noticia, cuidadosamente orquestada por su equipo de relaciones públicas,
Corrió como la pólvora por los pasillos académicos y la prensa local. Antes, incluso de haber completado los protocolos más básicos de autenticación, Alarcón convocó a una rueda de prensa. De pie ante los micrófonos, su sonrisa era la de un hombre que ya saboreaba la victoria. Los titulares de los periódicos, las invitaciones a conferencias internacionales y el dulce néctar del reconocimiento. La tecnología moderna nos permite acelerar la verdad, declaró con una voz engolada, lanzando una mirada condescendiente a la idea del estudio lento y metódico. Para él, la verdad no era la hija del tiempo, como susurraba el viejo del sótano, sino la hija de la eficiencia. Y en su febril prisa por reclamar su gloria, solo quedaba un pequeño, insignificante trámite burocrático. Necesitaba que el documento fuera oficialmente catalogado y certificado por el archivo de la universidad. Una simple formalidad, un sello de goma que debía ser estampado por ese viejo anónimo e irrelevante que vivía enterrado en el sótano, ese hombre cuyo nombre ni siquiera se había molestado en aprender. Cuando el documento finalmente llegó al archivo, protegido como una joya de la corona en una urna de acrílico presurizado, el aire del sótano pareció cambiar. La quietud habitual se cargó de una tensión palpable. Don Ismael lo recibió con su serenidad de siempre, sus movimientos lentos y deliberados, contrastando con la ansiedad de los asistentes de Alarcón. Pero sus ojos, acostumbrados durante medio siglo a leer las cicatrices invisibles del tiempo, vieron algo que lo perturbó profundamente. No era nada evidente, nada que un escáner de alta resolución o un análisis espectrográfico pudieran detectar. Era una sensación, una disonancia casi imperceptible en la armonía del objeto, un susurro de duda que solo él podía oír. Mientras el doctor Alarcón y su séquito de jóvenes académicos esperaban impacientes en la antesala, emitiendo un zumbido de arrogancia, Ismael se tomó su tiempo. Se calzó sus guantes de algodón blanco, un ritual que realizaba con la solemnidad de un cirujano. Ajustó la luz de su lámpara de trabajo, buscando el ángulo perfecto, y acercó su lupa más antigua, una pieza de latón y cristal cuyo mango de madera estaba pulido y oscurecido por décadas de uso. Su silencio no era por vergüenza o lentitud, como pensaban los de arriba. Era otra cosa, una quietud que confundía, la concentración absoluta de un maestro en su oficio. A primera vista, todo parecía correcto. El pergamino era del tipo y grosor adecuados para la época. La tinta tenía el color opaco de la oxidación centenaria. Pero había algo en el flujo de la escritura, una rigidez inusual en la formación de las letras largas, una uniformidad casi perfecta en la presión de la pluma que le resultaba extraña, antinatural. Los escribanos del siglo XVI, incluso los más diestros y disciplinados, eran humanos. Su trazo, al ser examinado de cerca, siempre traicionaba la fatiga, la prisa, la emoción del momento. Esta escritura, en cambio, era demasiado perfecta, casi mecánica. Ismael tomó una de sus herramientas más preciadas, una humilde libreta de hojas recicladas, y con un lápiz de grafito bien afilado, comenzó a tomar notas. No eran conclusiones, eran preguntas. ¿Por qué la abreviatura de Majestad usa un punto final en lugar del tilde superior tradicional en la Cancillería de la época? ¿Desde cuándo el término legal jurisdicción territorial se utiliza en este contexto exacto en lugar de términos y límites? Eran detalles minúsculos, notas a pie de página de la historia que para cualquiera serían insignificantes, pero que para él eran gritos silenciosos que atravesaban los siglos, señales de alerta que solo un oído entrenado podía captar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad para los que esperaban fuera, salió de su cubículo. Se plantó frente a Julián Alarcón, su figura menuda erguida con una dignidad inesperada, y con la mirada firme pronunció las palabras que encenderían la mecha. «Doctor», dijo con su voz tranquila pero inflexible, «este documento requiere un análisis mucho más profundo. Hay inconsistencias». La reacción de Julián Alarcón no fue de sorpresa ni de curiosidad académica, fue volcánica. La simple sugerencia de que su descubrimiento del siglo, el pilar de su inminente gloria, pudiera ser cuestionado por un anciano archivista, fue un insulto tan profundo que no pudo tolerarlo. Una sonrisa burlona, casi cruel, se dibujó en su rostro perfectamente cuidado. «¿Inconsistencias?», repitió con un tono sarcástico y venenoso que resonó dolorosamente en el silencioso archivo. Don Ismael, con todo el debido respeto a su edad, su trabajo es limpiar el polvo de los libros, no interpretar su contenido. Estamos hablando de análisis espectrográfico de la tinta, de datación por carbono 14 que ya hemos encargado a un laboratorio suizo.
¿Y usted me viene a hablar de la sensación que le produce la forma de una letra? Los jóvenes asistentes de Alarcón, ansiosos por ganarse el favor de su mentor, rieron por lo bajo. Un coro de desdén que apuñaló el aire. Ismael no se inmutó. Su rostro permaneció sereno, su mirada firme. La ciencia no es solo números, doctor. También es experiencia. Y mis ojos, después de 50 años, han aprendido a leer las historias que el papel y la tinta cuentan. Y éstas me dicen que debemos ser cautelosos. La paciencia de Alarcón, ya de por sí escasa, se agotó por completo. La humillación pasó de ser un ataque sutil a una ejecución pública. Con una furia apenas contenida, convocó a una reunión de emergencia con el rector y todo el consejo académico en la sala principal. No contento con eso, hizo que Ismael subiera del sótano y lo puso en el centro de la opulenta sala, como un acusado en un juicio sumario, bajo las luces brillantes y las miradas condescendientes de docenas de académicos con trajes impecables. Señoras y señores, comenzó Alarcón con una voz prepotente, proyectada para llenar cada rincón. Les presento al guardián de nuestro pasado, don Ismael. Mientras nosotros, en el siglo XXI, usamos tecnología de punta para desvelar la historia, él prefiere confiar en sus sentimientos. La sala se llenó de murmullos y sonrisas de superioridad. Ismael, de pie con su guardapolvo gastado y sus manos entrelazadas, parecía una reliquia fuera de lugar, un fantasma de un tiempo olvidado. Este hombre, continuó Alarcón, señalándolo con un dedo acusador, este empleado se atreve a cuestionar meses de investigación rigurosa, porque, y cito, no le gusta la forma de una letra. Esto, damas y caballeros, es un insulto a la ciencia, a la razón y al progreso. La humillación llegó a su clímax cuando Alarcón proyectó una imagen del documento en una pantalla gigante, y con un puntero láser rojo que bailaba sobre la caligrafía antigua, se dirigió a Ismael con falsa amabilidad. A ver, don Ismael, ilústrenos. Muéstrenos a todos nosotros, pobres ignorantes, su magia. ¿Qué ve usted en este pergamino que 30 expertos, un espectrógrafo de masas y un laboratorio de datación no pueden ver? El silencio que siguió a la pregunta de Alarcón fue ensordecedor. Se podía sentir el peso de docenas de miradas puestas en el anciano, de pie y solo en medio de la opulenta sala del consejo. Ismael sintió la carga de su desdén colectivo, las sonrisas sobradoras que esperaban su balbuceo confuso, la confirmación de su irrelevancia. Mantuvo la mirada firme, enfocada en un punto lejano por encima de sus cabezas, pero una tensión visible endureció su mandíbula. No respondió de inmediato. Las risas se apagaron, dando paso a una expectación incómoda. Entonces, algo inesperado sucedió. En lugar de hablar, Ismael caminó lentamente, con una dignidad que nadie le había visto antes, hacia la mesa donde descansaba el documento original, aún bajo su urna. Sin pedir permiso y con una autoridad tranquila que silenció cualquier posible objeción, se puso sus guantes de algodón y tomó su vieja lupa de la chaqueta. Levantó la mirada hacia el consejo. El doctor Alarcón tiene razón en una cosa, comenzó Ismael, y su voz, para sorpresa de todos, sonó clara y firme, sin un atisbo de temblor. No tengo pruebas concluyentes en este preciso momento. Solo tengo dudas. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara. Dudas nacidas de 50 años de ver la verdad y la mentira escritas con la misma tinta, sobre el mismo papel. Dudas que son el fundamento de nuestro oficio. Se giró para mirar a los académicos directamente a los ojos. La historia, señoras y señores, no es una carrera de velocidad para ver quién llega primero a un titular. Es un diálogo paciente con el pasado, y este documento, este pergamino, me está diciendo algo que no concuerda con la historia que ya conocemos y hemos verificado. No pido que desechen el impresionante trabajo del doctor Alarcón. Pido lo que la verdad siempre pide para revelarse: tiempo. Alarcón soltó una carcajada sonora y despectiva. Tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita, don Ismael? ¿Otro siglo? El mundo no espera a los que viven atrapados en el pasado. Fue entonces, en ese preciso instante de máxima humillación, cuando Ismael lanzó el desafío. Denme una semana, dijo, su voz tranquila cortando el aire como un cuchillo. Una semana en mi archivo, con mis herramientas y mis libros. Y al final de esa semana les presentaré un informe, no basado en sentimientos, sino en hechos paleográficos y codicológicos irrefutables, en la ciencia de la escritura antigua. Miró al Alarcón, luego al rector. Si me equivoco, presentaré mi renuncia esa misma tarde, y jamás volveré a pisar esta universidad. Pero si tengo razón. Dejó la frase suspendida en el aire,
cargada de un peso inmenso. El rector, un hombre de política atrapado entre la promesa de una donación millonaria y la extraña e inquebrantable convicción del anciano, intervino con gravedad. Una semana, Ismael. Ni un día más. Y esperamos que entienda las consecuencias de hacerle perder el tiempo a esta institución. El guantelete del tiempo había sido arrojado. Para Alarcón, era una broma, la última y patética pataleta de un viejo irrelevante. Para Ismael, era una carrera contra el reloj para defender no su honor, sino la integridad misma de la historia. De vuelta en la soledad protectora de su archivo, don Ismael comenzó su trabajo. La humillación pública no lo había debilitado. Al contrario, había actuado como un crisol, quemando cualquier distracción y afilando su concentración hasta convertirla en una navaja. Sabía que Alarcón y sus acólitos intentarían desacreditarlo a cada paso, vigilando cada uno de sus movimientos, por lo que su investigación debía ser metódica, sistemática e impecable. No podía permitirse un solo error. Su primer objetivo fue el cuerpo del delito, el soporte físico, el pergamino. La primera regla de un archivista es que, antes de leer las palabras, hay que leer el material sobre el que están escritas. Pasó horas bajo la luz fría y reveladora de una lámpara ultravioleta. A simple vista, para un ojo no entrenado, parecía un auténtico pergamino de piel de cordero del siglo XVI. Las apariencias, sin embargo, podían ser engañosas, y Ismael no se fiaba de ellas. Con una delicadeza extrema, usando pinzas de punta de goma, examinó los bordes del documento, milímetro a milímetro. Y entonces encontró algo. En una de las esquinas inferiores, allí donde los dedos de los lectores rara vez llegan, notó una leve irregularidad en la textura, una zona casi imperceptiblemente más lisa que el resto. Era una anomalía sutil, una nota discordante en una sinfonía aparentemente perfecta. Usando un pequeño microscopio digital de baja potencia, que había comprado con sus propios ahorros hacía años para sus proyectos personales, amplió la zona. Lo que vio le heló la sangre y aceleró su pulso. El patrón de los folículos pilosos en esa esquina era diferente al del resto del pergamino. Era más uniforme, menos aleatorio, como si la capa superior de la piel hubiera sido tratada de forma distinta. Esto era una señal inequívoca, que sugería que la hoja podría ser un palimpsesto, un término técnico para un pergamino que ha sido raspado o lavado para borrar un texto anterior y poder reescribir sobre él. El trabajo de raspado era tan profesional, tan exquisitamente ejecutado, que era casi indetectable sin la ayuda de la tecnología. Sin embargo, la sofisticada técnica de raspado no era el verdadero problema. El problema, la verdadera revelación, era que el texto original fantasma, visible solo como tenues sombras bajo ciertos espectros de luz, parecía ser de una caligrafía mucho más tardía, posiblemente de finales del siglo XVIII. Era una grieta, la primera pero decisiva, en la brillante armadura del descubrimiento del siglo. No era una prueba definitiva, aún no, pero era una anomalía tan grave que exigía una explicación. Anotó cuidadosamente en su libreta de hojas recicladas. Posible palimpsesto. Texto subyacente de origen posterior. Circa 1780 hasta 1800. Pregunta clave. ¿Por qué alguien borraría un texto del siglo XVIII para falsificar uno del XVI? La lógica cronológica está invertida. La verdad, como siempre sospechaba, era mucho más compleja y retorcida de lo que parecía en la superficie. El segundo día, con la duda del palimpsesto sembrada, Ismael se centró en el alma misma del documento, la tinta. Si el pergamino era el cuerpo, la tinta era la voz que hablaba a través del tiempo. El doctor Alarcón, en su presentación inicial, había hecho alarde de un análisis químico de última generación que identificaba la tinta como ferrogálica, una mezcla a base de hierro y taninos, perfectamente consistente con el período. Pero Ismael sabía por experiencia que la química por sí sola no contaba toda la historia. La tinta, como un ser vivo, envejece, se oxida, respira, y su interacción con el pergamino, a lo largo de los siglos, deja una firma única e irrepetible, una huella digital del tiempo. Ismael no podía tomar una muestra física sin dañar irreparablemente el documento, un acto que consideraba una profanación. Así que recurrió a su arma más poderosa, su conocimiento enciclopédico. Las tintas ferrogálicas antiguas, hechas artesanalmente con sulfato de hierro, taninos extraídos de agallas de roble y goma arábiga como aglutinante, eran notoriamente inestables y corrosivas. Con el paso de las décadas y los siglos, el ácido sulfúrico presente, en la mezcla literalmente, quema el pergamino, creando un efecto de halo o de sangrado
en las fibras circundantes. Es la cicatriz del tiempo. Con su fiel lupa y una luz perfectamente angulada, examinó el trazo de las letras una por una. No había la más mínima corrosión, ni el más leve signo de quemadura. Los bordes de cada letra eran nítidos, definidos, demasiado perfectos para haber soportado 500 años de lenta oxidación. Parecía como si la tinta estuviera simplemente posada sobre la superficie del pergamino, como una pintura moderna, y no químicamente fusionada con él a través de los siglos. Fue entonces cuando una campana sonó en el vasto archivo de su memoria. Recordó haber leído sobre una técnica de falsificación muy sofisticada, desarrollada a finales del siglo XIX por un famoso falsificador italiano conocido por su genio y su audacia. La técnica consistía en crear una tinta ferrogálica químicamente perfecta, pero añadiendo un agente neutralizante, un aditivo alcalino que prevenía la corrosión a largo plazo. El objetivo era que el documento falsificado pareciera más limpio y mejor conservado que los auténticos, engañando así a los coleccionistas y expertos menos meticulosos. Era un detalle de una sutileza endiablada, algo que solo un experto en la historia de las falsificaciones podría reconocer. Ismael se dirigió a su biblioteca personal, un rincón del archivo lleno de libros esotéricos y tratados que nadie más consultaba. Después de una breve búsqueda, encontró lo que buscaba: un tratado de 1905 sobre química forense aplicada a documentos antiguos. Y allí estaba, en el capítulo sobre tintas fraudulentas, la descripción de la fórmula exacta, con su característica falta de mordida ácida en el pergamino. La tinta no estaba mintiendo sobre su composición, estaba confesando su modernidad a través de su comportamiento. En su libreta, Ismael escribió con una caligrafía firme: tinta ferrogálica no corrosiva, comportamiento físico anacrónico, consistente con técnicas de falsificación post-1880. La composición química es correcta, pero su interacción con el soporte es una mentira. La segunda grieta en la fortaleza de Alarcón era mucho más profunda y devastadora que la primera. La noticia del insólito desafío de don Ismael se había esparcido por los pasillos de la universidad como un reguero de pólvora. La mayoría del cuerpo docente y estudiantil lo veía como un triste acto de senilidad, la última rabieta de un hombre que se negaba a aceptar su propia irrelevancia en un mundo digital. Pero no todos pensaban igual. Lucía, una joven y brillante estudiante de doctorado en historia, había estado presente en la sala del consejo durante la humillación pública. A diferencia de sus compañeros, que habían reído y murmurado con desdén, ella no sintió superioridad, sino una profunda e incómoda punzada de injusticia. Era, irónicamente, una de las alumnas más prometedoras del doctor Alarcón. Pero últimamente se sentía cada vez más desilusionada por el enfoque de su tutor en la autopromoción mediática por encima del rigor académico. La calma digna de Ismael, su negativa a doblegarse ante la jauría, la había impresionado profundamente. Movida por una mezcla de curiosidad intelectual y un incipiente sentido de la justicia, bajó al archivo al tercer día. Encontró a Ismael absorto, rodeado de libros antiguos apilados como murallas y notas manuscritas esparcidas por su mesa de trabajo. Parecía un ermitaño en su cueva del tesoro. «Don Ismael», dijo en voz baja para no romper el silencio reverente del lugar, yo estuve en la reunión. Lo que usted dijo sobre darle tiempo a la verdad me hizo pensar». Ismael levantó la vista de un pesado volumen. Sus ojos, cansados por las pocas horas de sueño pero increíblemente lúcidos, la estudiaron por un momento. Vio en ella algo que hacía mucho no encontraba en los pasillos de la universidad: una chispa de genuina curiosidad, la cualidad más escasa y valiosa en la academia moderna. La verdad no tiene prisa, señorita. Somos nosotros los que, por nuestra vanidad, intentamos apresurarla, respondió él. Su voz era un susurro grave. Sin pensarlo dos veces, Lucía se ofreció a ayudar. Al principio, Ismael dudó, reacio a poner en riesgo la prometedora carrera de la joven al asociarla con él, el paria del momento. Pero ella insistió con una convicción que lo desarmó. El doctor Alarcón nos enseña a encontrar respuestas rápidas en bases de datos y algoritmos. Usted, don Ismael, sabe cómo hacer las preguntas correctas a las fuentes primarias. Quiero aprender eso. Es por eso que empecé a estudiar historia. Ismael finalmente asintió, una leve sonrisa dibujándose en su rostro. Le encargó una tarea crucial que él, confinado en su archivo y vigilado de cerca, no podía hacer: investigar la historia de la familia Balbuena, los supuestos herederos, en los archivos municipales y los registros de la propiedad, lugares olvidados donde la digitalización aún no había llegado
y donde los secretos se escondían en la caligrafía desvaída de viejos libros de contabilidad. Lucía se convirtió así en sus ojos y manos en el mundo exterior, un puente vital entre el conocimiento antiguo de Ismael y los registros del mundo real. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero su investigación paralela, lejos de las sofisticadas tecnologías de Alarcón, estaba a punto de desenterrar la pieza final y más escandalosa del rompecabezas. El cuarto y quinto día fueron una inmersión total en la disciplina más exigente y menos glamurosa de la historia, la paleografía, el meticuloso estudio de la escritura antigua. El archivo se convirtió en un santuario de silencio, solo interrumpido por el suave pasar de las páginas y los susurros de Ismael y Lucía. Ella regresaba cada noche, con los ojos cansados pero brillantes de emoción, cargada con legajos y copias de los archivos de la ciudad, y juntos trabajaban bajo la única y cálida luz de la lámpara del archivista. Ismael, con la paciencia de un monje medieval, le enseñó a Lucía los secretos de su arte. Le enseñó a reconocer la mano de un escribano anónimo, a identificar las sutiles variaciones en la presión de la pluma que delataban su estado de ánimo. Le mostró cómo las ligaduras entre letras y las abreviaturas específicas eran como un DNI de la época y el lugar, en este caso, de la Cancillería de Carlos V. Juntos, compararon el testamento olvidado con docenas de otros documentos auténticos de la misma década, sacados de las entrañas del archivo. La escritura del testamento era una imitación casi perfecta, una obra maestra de la falsificación. El artífice era, sin duda, un maestro en su oficio. Pero Ismael sabía que hasta los maestros más soberbios cometen errores. Y el error, como él siempre sospechaba, no estaba en lo grandioso, sino en los detalles más insignificantes. Pasaron horas interminables analizando el texto palabra por palabra, con la ayuda de lupas y diccionarios de la época. El español del siglo XVI tenía sus propias reglas, su propio vocabulario, un universo de matices que solo un experto podía navegar. Y entonces, cuando la fatiga empezaba a hacer mella, Ismael lo encontró, una sola palabra, pequeña, discreta, casi invisible. Arrendatario. En una de las cláusulas finales, que describía la gestión de las tierras heredadas, el texto usaba el término arrendatario para referirse a los campesinos que trabajaban la propiedad. Ismael se detuvo en seco. Sintió un escalofrío helado recorriendo su espalda, la misma sensación que un detective siente al encontrar la prueba definitiva. Se levantó sin decir palabra y se dirigió a una de sus estanterías más preciadas, donde guardaba su colección de diccionarios históricos y etimológicos. Con manos temblorosas de emoción, abrió el monumental tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611, apenas unas décadas después del supuesto testamento. Buscó la palabra, no estaba. Consultó otros textos y gramáticas de la época, nada. Finalmente, en un moderno estudio filológico sobre la evolución del léxico legal español, encontró la confirmación que buscaba. La palabra arrendatario, con el sufijo de origen latino ario, para denotar a la persona que realiza una acción, no entró en el uso legal común en el español para ese contexto específico hasta bien entrado el siglo XVII. En la época de Diego de Balbuena se habrían usado términos como rentero o arrendador. Era un anacronismo lingüístico, un error sutil pero absolutamente devastador. Era tan flagrante como encontrar la palabra aeropuerto en una carta de la Edad Media. El falsificador, a pesar de toda su increíble habilidad caligráfica y su conocimiento de la tinta y el papel, había sido traicionado por su propio lenguaje, por una palabra de su tiempo que se coló en el pasado. Lo tenemos, Lucía, susurró Ismael, su voz cargada de una emoción contenida. La verdad siempre, siempre deja una huella. Con la prueba irrefutable del anacronismo, Ismael podría haber detenido su investigación. Tenía el arma definitiva, la bala de plata que destrozaría la credibilidad del documento, y con ella, la reputación de Alarcón. Era más que suficiente para cumplir su promesa, pero él no era un hombre que se conformara con destruir una mentira. Su espíritu de verdadero historiador necesitaba entenderla, desentrañar su anatomía, seguir su rastro hasta sus orígenes. ¿Por qué alguien se tomaría tantas y tan elaboradas molestias para crear una falsificación tan sofisticada? ¿Cuál era el propósito original de este engaño? Aquí es donde la investigación de campo de Lucía, en los polvorientos archivos municipales, se volvió absolutamente crucial. Ella había descubierto algo extraño, una historia olvidada en los registros de la propiedad que databan de finales del siglo XIX. La familia Balbuena, la misma que el doctor Alarcón presentaba como los legítimos herederos del conquistador, no tenían en realidad
ninguna conexión sanguínea demostrable con él. Su apellido era una mera y afortunada coincidencia. De hecho, los registros mostraban que eran una familia de comerciantes adinerados que había amasado una inmensa fortuna a finales de 1800 y que en esa misma época había intentado reclamar esas mismas tierras ante los tribunales. Su prueba principal, un supuesto documento antiguo que fue desestimado por el juez por dudosa procedencia y falta de pruebas concluyentes. El documento original de ese litigio, convenientemente, se había perdido en un incendio en los archivos judiciales a principios del siglo XX. Ismael y Lucía, trabajando hasta altas horas de la noche, bajo la luz de la lámpara, conectaron las piezas del rompecabezas. El testamento olvidado no era una falsificación reciente, creada para engañar a Alarcón. Era, con toda probabilidad, el mismo documento presentado en los tribunales más de 100 años atrás, creado con las técnicas de falsificación más avanzadas de la época para engañar a un juez, un ancestro de los Balbuena modernos, un nuevo rico desesperado por obtener un título nobiliario y las tierras que le darían el estatus de la vieja aristocracia, había encargado la falsificación a un maestro. El documento falló en su propósito original y quedó olvidado en el fondo de algún baúl familiar durante más de un siglo, una reliquia vergonzosa, hasta que un descendiente moderno, conociendo la desmedida ambición y la credulidad del doctor Alarcón, se lo filtró convenientemente, esperando que la ciencia moderna y la vanidad de un académico le dieran la legitimidad que un juez le había negado un siglo antes. La lógica de la mentira quedó finalmente al descubierto, desnuda y cruda. No era solo una falsificación académica para ganar prestigio, era un intento de fraude histórico y legal que se extendía a través de 3 siglos. Alarcón no era el brillante descubridor. Era el último y más ingenuo peón de un juego muy antiguo. No basta con decir que es falso, Lucía, explicó Ismael con una calma solemne, mientras organizaba sus notas para la presentación. Hay que contar la historia completa de la falsificación, porque la historia de una mentira, su motivo, su creación, su viaje a través del tiempo, suele ser mucho más reveladora que la mentira misma. Mientras Ismael y Lucía armaban el complejo rompecabezas en la paz del archivo, en los pisos superiores, Julián Alarcón no se quedó de brazos cruzados. Sintiéndose públicamente humillado por el desafío de quien consideraba un subordinado insignificante, usó toda su influencia para hacerle la vida imposible al anciano. Su primera jugada fue intentar asfixiarlo burocráticamente. Alegando nuevos protocolos de seguridad de la información, intentó cortarle a Ismael el acceso a la base de datos digital de la universidad, una herramienta vital para comparar documentos. Luego, comenzó una sutil pero venenosa campaña de desprestigio. En los cafés, en los pasillos, en las reuniones de departamento, comenzó a esparcir rumores cuidadosamente elaborados sobre la preocupante senilidad y el comportamiento errático y obsesivo de don Ismael. Está completamente obsesionado, decía con falsa preocupación a sus colegas. Es una lástima, pero no puede aceptar que el mundo ha avanzado y que sus métodos anticuados ya no son relevantes. Se ha quedado atrás. Pero la presión más fuerte no tardó en llegar, y vino desde arriba. La poderosa familia Balbuena, a través de su carísimo bufete de abogados, envió una carta formal al rectorado. En ella expresaban su profunda preocupación por el inesperado retraso en la validación del testamento, insinuando de manera nada sutil que su futura y muy generosa donación a la universidad dependía directamente de una resolución rápida y favorable del asunto. El rector, un hombre de política más que de principios académicos, sintió el pánico. Inmediatamente llamó a Ismael a su imponente despacho. Ismael, por favor, sé un hombre razonable, le dijo con una falsa y paternalista cordialidad. El doctor Alarcón, nos guste o no, es el futuro de esta institución. Atrae fondos, atrae prestigio. Tú eres una parte muy valiosa de nuestro pasado. No manches tu impecable legado con esta terquedad. Admite que te precipitaste, que quizás viste algo donde no lo había. Podemos arreglarlo todo discretamente, sin que nadie salga perjudicado. Ismael lo escuchó en silencio, sin interrumpir, su guardapolvo gris, una mancha de humildad en el lujoso sillón de cuero. Su rostro no reflejaba miedo ni inseguridad, solo una calma inquietante que descolocó al rector. Cuando el hombre terminó de hablar, Ismael se levantó. Señor rector, respondió con una voz serena pero firme. Mi legado no está escrito en las opiniones de los demás, ni en las placas de bronce. Está escrito en la verdad que contienen estos documentos. Se dirigió a la puerta. El viernes, como prometí, presentaré mi informe en la reunión del consejo.
Le sugiero encarecidamente que esté presente. Será muy educativo para todos. Salió del despacho dejando al rector sin palabras, pálido, enfrentado a una elección que había intentado evitar a toda costa, la de la conveniencia económica o la de la verdad. La presión, en lugar de doblegar a Ismael, solo había logrado fortalecer su inquebrantable resolución. La víspera del día final, la noche antes del juicio, el archivo era un hervidero de actividad silenciosa y concentrada. La atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable. Ismael no estaba preparando una defensa para salvar su trabajo. Estaba construyendo una lección magistral para salvar la integridad de su oficio. Con la inestimable ayuda de Lucía, que se había convertido en su sombra y su más ferviente discípula, organizó metódicamente sus hallazgos. Pero no lo hizo como un científico frío y distante, sino como un narrador, un cuentacuentos a punto de desvelar la trama más fascinante de todas. No iba a presentar una aburrida lista de datos fríos y técnicos. Iba a contar la biografía de una mentira. Con un cuidado exquisito, colocó el pergamino del palimpsesto bajo una luz especial de ángulo rasante que revelaba las fantasmales huellas del texto borrado. Preparó diapositivas microscópicas de alta resolución que mostraban la diferencia entre las fibras del pergamino corroídas por tinta antigua y las fibras intactas del documento en cuestión. Fotografió con detalle las entradas relevantes de los diccionarios históricos y creó una simple pero demoledora línea de tiempo en una cartulina que mostraba visualmente el anacronismo flagrante de la palabra arrendatario. También preparó copias limpias y legibles de los documentos del litigio del siglo XIX que Lucía había desenterrado, mostrando el primer intento de fraude de la familia Balbuena, subrayando los nombres y las fechas clave. Su presentación no tendría gráficos llamativos, ni animaciones sofisticadas, ni el carisma embaucador de Alarcón. Su única arma sería la cruda, innegable y elocuente evidencia. Lucía, mañana no vamos a la guerra. No vamos a atacar al doctor Alarcón, le dijo con voz serena, mientras colocaba la última nota en su sencilla carpeta de cartón. Vamos a defender la historia. Y recuerda esto siempre. Cuando la verdad habla por sí misma, no necesita levantar la voz. Solo necesita un poco de silencio para ser escuchada con claridad. Lucía lo miraba con una admiración que rayaba en la devoción. En una sola semana, ese humilde anciano le había enseñado más sobre la integridad, el rigor, el método y el coraje que todos sus años de carrera universitaria. «¿Don Ismael?», preguntó ella en un susurro. «¿No tiene miedo de lo que pueda pasar mañana?». Ismael levantó la vista de sus papeles y la miró. Una leve sonrisa, la primera que Lucía le veía en días, iluminó su rostro cansado. «El miedo, mi joven amiga, es para quienes tienen algo que perder. Yo solo tengo la verdad que ganar. Y ella», dijo señalando a las estanterías repletas de historia, «ella es una aliada muy, muy paciente». Esa noche, cuando las luces se apagaron, el archivo quedó en un silencio absoluto, pero no era un silencio vacío. Estaba cargado de una energía expectante, vibrante. Era la calma tensa que precede a la tormenta, el silencio donde la verdad afila pacientemente sus argumentos antes de salir, por fin, a la luz del día. El viernes por la mañana, la gran sala del Consejo de la Universidad de San Telmo estaba más llena que nunca. El aire estaba cargado de expectación. La historia del desafío del viejo archivista contra la estrella académica se había convertido en la comidilla de toda la institución. Un espectáculo imperdible. En los asientos de roble se apretujaban profesores, estudiantes de posgrado, miembros del consejo e incluso algunos periodistas locales que habían sido discretamente alertados por el departamento de prensa de Alarcón, quien, en su infinita soberbia, esperaba una humillación pública y definitiva de Ismael para cimentar su victoria. Julián Alarcón entró en la sala como un gladiador entrando al Coliseo. Con un aire de superioridad insultante, saludó a diestra y siniestra con una sonrisa condescendiente, aceptando las felicitaciones anticipadas. Se sentó en primera fila, cruzó las piernas de su traje italiano y esperó el inicio del espectáculo. Estaba convencido de que Ismael presentaría alguna teoría vaga, sentimental y anticuada que él, con su dominio de la retórica y sus datos científicos, desmantelaría en cuestión de segundos, aplastándolo bajo el peso de la modernidad. Unos minutos después, don Ismael y Lucía entraron por una puerta lateral, casi sin hacer ruido. Él llevaba su guardapolvo de siempre, limpio y planchado, y bajo el brazo una sencilla carpeta de cartón. Ella, a su lado, cargaba con dificultad una pesada caja que contenía el equipo de iluminación y el microscopio. Los murmullos llenaron la sala al verlos. Algunos eran de burla abierta,
otros de una lástima condescendiente. Ismael no pareció notarlos, o si lo hizo, no le dio importancia. Con un paso lento pero firme, se dirigió al atril de madera tallada. No le dedicó ni una sola mirada a Alarcón. En su lugar, paseó su vista por los rostros del consejo, por los estudiantes curiosos del fondo, por cada persona presente en la sala, como si quisiera tomar la medida de su audiencia. El rector, con una expresión tensa, dio inicio a la sesión con una formalidad forzada. Don Ismael se le ha concedido esta audiencia, como se acordó, para presentar las pruebas irrefutables que usted prometió hace una semana. Le recuerdo que el tiempo de esta honorable junta es limitado. Proceda, por favor. Ismael se ajustó sus gafas de montura antigua, abrió su carpeta y esperó a que el silencio se hiciera absoluto. Su primera frase no fue una defensa ni una acusación. Fue una pregunta filosófica, que desarmó a todos por su simplicidad y profundidad. Señoras y señores, permítanme comenzar con una pregunta. ¿Qué es la verdad? Hizo una pausa, dejando que la pregunta calara. ¿Es acaso la primera historia que escuchamos? ¿La más ruidosa? ¿La que nos resulta más conveniente a nuestros intereses? ¿O es algo más silencioso? Algo que a menudo requiere paciencia y humildad para ser descubierto. El juicio había comenzado. Tras su pregunta inicial, Ismael comenzó su presentación. No hubo ataques personales ni retórica grandilocuente. Su método fue la deconstrucción silenciosa, pieza por pieza, de la mentira. Con una calma que desarmaba, proyectó en la pantalla gigante una imagen de alta definición del pergamino. Este es el documento que todos conocemos y hemos admirado, dijo con voz neutra. Luego, con la ayuda precisa de Lucía, cambió la iluminación de la sala y encendió su humilde lámpara de luz rasante sobre el documento original, que descansaba sobre la mesa. Pero el pergamino, como la piel, tiene memoria. Y a veces, para leer esa memoria, no necesitamos más luz, sino una luz diferente. En la pantalla gigante, conectada a su pequeño microscopio, apareció la imagen amplificada y casi abstracta de la esquina sospechosa del documento. Observen con atención el patrón de los folículos pilosos, los pequeños poros de la piel del animal. Aquí, dijo, señalando una zona con un puntero de madera, y aquí son visiblemente distintos. Uno es aleatorio, natural. El otro es más uniforme, casi pulido. El murmullo que recorría la sala se detuvo de inmediato. Las risas se apagaron. Alarcón se inclinó hacia adelante en su asiento, su sonrisa de superioridad desapareciendo lentamente, reemplazada por una mueca de incredulidad. Ismael continuó explicando con la sencillez de un maestro el concepto de palimpsesto, de cómo un texto antiguo puede ocultar otro, borrado siglos atrás. El falsificador era, sin duda, un genio, admitió Ismael con genuina admiración profesional, pero hasta los genios más cuidadosos dejan huellas. Luego pasó a la tinta. No aburrió a la audiencia con fórmulas químicas complejas. En su lugar, proyectó dos imágenes microscópicas, una al lado de la otra. La imagen de la izquierda era de un documento auténtico del archivo, de la misma época. En ella se podía ver claramente cómo la tinta ferrogálica, con su acidez natural, había mordido y teñido las fibras del pergamino a su alrededor, creando un halo oscuro. La imagen de la derecha era del testamento de Valbuena. Allí, la tinta aparecía como una capa superficial, nítida, perfecta, sin corrosión alguna. Damas y caballeros, están viendo dos historias. La tinta de la izquierda grita su edad a través de sus cicatrices. La de la derecha susurra una mentira muy bien elaborada. No miente sobre su composición química, que es correcta. Miente sobre su comportamiento a lo largo del tiempo. Es una tinta sin memoria. Las sonrisas burlonas en los rostros de los académicos se fueron desvaneciendo una a una, reemplazadas por expresiones de asombro y, en algunos casos, de vergüenza. Ya no estaban presenciando la pataleta de un anciano. Estaban recibiendo una clase magistral de historia forense de un maestro oculto. Ismael no estaba discutiendo ni especulando. Estaba demostrando, con una evidencia visual y lógica aplastante. El aire en la sala comenzó a cargarse de una tensión completamente diferente, la del asombro que precede a una revelación inevitable. Pero el golpe de gracia, el que haría temblar los cimientos de la sala, llegó desde el frente más inesperado: la lingüística. Un documento no es solo tinta y papel, continuó Ismael, su voz ganando una fuerza y una resonancia que nadie le conocía. Es, por encima de todo, lenguaje. Y el lenguaje, señoras y señores, es como un río vivo. Cambia su cauce, su vocabulario y sus corrientes con el paso inexorable del tiempo.
Lucía proyectó en la pantalla gigante la frase del testamento que contenía la palabra fatal. «Esta palabra», dijo Ismael, y su dedo índice, arrugado pero firme, apuntó hacia la pantalla. «Es el corazón del engaño. Es un viajero del tiempo. Un intruso anacrónico en el siglo XVI». Con una calma demoledora, casi quirúrgica, Ismael guió a su audiencia a través de un viaje filológico. Mostró en pantalla las páginas escaneadas de los diccionarios históricos, las citas de los estudios de léxico más reputados. Probó, sin dejar el más mínimo resquicio a la duda, que el término arrendatario, en el contexto legal preciso del documento, era absolutamente imposible para la época en que supuestamente se escribió. Alguien, en una época muy posterior, al intentar redactar un texto que sonara antiguo, fue traicionado por su propio presente. Usó una palabra que para él era común y corriente, sin darse cuenta de que para el autor original del siglo XVI, esa palabra, en ese sentido, simplemente no existía en su vocabulario legal. En ese momento, el silencio en la sala era absoluto, denso, casi sólido. No era un silencio de aburrimiento o indiferencia, sino de shock. La prueba era tan simple en su concepción, tan elegante en su ejecución y tan innegablemente poderosa, que no había contraargumento posible. Toda la tecnología, toda la arrogancia, todo el edificio de prestigio de Alarcón se vino abajo por un detalle que había estado a la vista de todos. Julián Alarcón estaba pálido como el papel, petrificado en su asiento de primera fila. Se quedó de piedra, su mandíbula ligeramente abierta, sus ojos fijos en la palabra proyectada en la pantalla. Su imperio de datos masivos, algoritmos y narrativa impactante se había derrumbado estrepitosamente por una sola palabra, desenterrada por un anciano y sus libros polvorientos. Ismael dejó que el peso de esa revelación se asentara en la sala por un largo momento, permitiendo que la verdad hiciera su trabajo. Luego, se dirigió directamente al estrado del consejo y del rector, mirándolos por encima de sus gafas. «La verdad, señores», dijo con una autoridad moral que llenó la sala, «a veces no se encuentra en un costoso análisis de laboratorio, sino en una humilde biblioteca. No siempre se revela bajo la luz de un microscopio electrónico, sino bajo la lupa paciente de la experiencia. El conocimiento no tiene uniforme». Pero Ismael no había terminado. Su rostro, antes una máscara de serena concentración, ahora mostraba una chispa de pasión. Destruir la mentira, para él, no era suficiente. Ahora, con todas las piezas sobre la mesa, se disponía a construir la verdad, a contar la historia completa. «Este documento», anunció con una voz que resonó en el silencio de la sala, «no es una falsificación moderna. Su historia es aún más compleja y, si me permiten, mucho más fascinante». El desconcierto se apoderó de la audiencia. ¿Qué más podía haber? Con la ayuda de Lucía, proyectó en la pantalla las copias de los documentos del litigio del siglo XIX que ella había encontrado. La escritura, las firmas, los sellos notariales del caso perdido. Con la destreza de un maestro narrador, contó la historia de la ambiciosa familia de comerciantes Balbuena, enriquecida por la industria pero desesperada por el lustre de la aristocracia. Contó su primer intento de fraude en los tribunales, y cómo el documento, tras su fracaso, se convirtió en una vergonzosa reliquia familiar, escondida por más de un siglo. Lo que el doctor Alarcón encontró con tanta fanfarria, afirmó Ismael, mirando a toda la sala, no fue un testamento perdido del siglo XVI. Fue la evidencia de un crimen, de un intento de estafa del siglo XIX. No descubrió a un conquistador, sino a un maestro falsificador de otra época. La revelación fue como una onda de choque. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. De repente, el motivo del fraude moderno también quedó expuesto en toda su crudeza. No se trataba solo del prestigio académico de un profesor o de la vanidad de una familia. La reactivación de esa antigua y fraudulenta reclamación de tierras afectaría a comunidades enteras, a cientos de familias que habían vivido y trabajado en esa región durante generaciones, creyendo que la tierra era suya por derecho. La historia había saltado de las vitrinas y los libros polvorientos para impactar de lleno en la vida de personas reales. Ismael se acercó un paso al atril, su pequeña figura agigantada por el peso de sus palabras. Su voz, ahora, resonaba con una autoridad moral que nadie en la sala, ni el rector ni los doctores, podría igualar. He cumplido mi promesa. Les he traído los hechos, pero permítanme decir que la lección más importante aquí no es sobre este documento. Es sobre nosotros, sobre nuestra peligrosa prisa por declarar victorias, nuestra impaciencia por escuchar al que piensa diferente, nuestra terrible tendencia a confundir el brillo de la novedad con la luz de la verdad. Su mirada se posó finalmente,
y por primera vez, sobre Julián Alarcón, cuyos ojos estaban fijos en el suelo, su orgullo hecho trizas, y entonces Ismael pronunció la frase que había guiado toda su vida, pero esta vez no como un susurro para sí mismo, sino como una declaración para que todos la escucharan, porque al final, en la historia como en la vida, no hay atajos. La verdad es, y siempre será, veritas filia temporis, la hija del tiempo. Apenas la última sílaba de la frase en latín abandonó los labios de Ismael, el auditorio estalló, no en risas burlonas, como Julián Alarcón había esperado y planeado, sino en un aplauso atronador, ensordecedor y profundamente espontáneo. Comenzó como una chispa en la sección de los estudiantes del fondo, liderado por Lucía, y en segundos se extendió como un incendio por toda la sala. Profesores, miembros del consejo, incluso el personal administrativo. Era un aplauso catártico, liberador. Un aplauso para Ismael, para su increíble coraje, para su sabiduría oculta, pero sobre todo, era un aplauso para la verdad misma, que había sido rescatada del pozo oscuro de la conveniencia y la arrogancia. Julián Alarcón no se movió. Permaneció congelado en su asiento. Su rostro, una máscara de cera de incredulidad y humillación absoluta. Había sido derrotado, y no en un sutil debate de opiniones académicas que pudiera manipular, sino por la fuerza brutal e irrefutable de la evidencia. Su carrera, cuidadosamente construida sobre los cimientos de arena de la autopromoción y la apariencia, se desmoronaba estrepitosamente ante sus ojos. El rector, un hombre astuto que sabía reconocer la dirección del viento, vio la ovación y actuó de inmediato para salvar su propia posición. Se levantó y, con una expresión de grave solemnidad, se acercó a Ismael, estrechándole la mano con una deferencia que rayaba en la disculpa pública. Don Ismael, dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos oyeran, la universidad está en deuda con usted. Su integridad y su rigor han salvado a esta institución de un error catastrófico y vergonzoso. Sin perder un segundo, anunció de inmediato la creación de un comité de investigación de urgencia sobre la conducta académica del doctor Alarcón y la retirada inmediata de cualquier apoyo institucional a la reclamación de tierras de la familia Balbuena. Las consecuencias fueron rápidas y severas, como una guillotina. Los periodistas, que habían venido a cubrir la coronación de un rey académico, ahora tenían una historia mucho mejor: la caída de un titán, la humillación de un soberbio a manos del más humilde de los servidores. Las cámaras y los teléfonos se giraron instintivamente hacia Alarcón, quien, sin decir una sola palabra, se levantó como un autómata. Con la mirada perdida, abandonó la sala, perseguido por una lluvia de flashes y preguntas incisivas. Su salida no fue la de un académico refutado, sino la de un fugitivo de su propia mentira, un hombre cuyo brillante futuro se había convertido en cenizas en menos de una hora. La lección había sido inolvidable. En medio del caos mediático y la euforia académica que siguió a la reunión, Ismael hizo lo que siempre hacía. Se retiró discretamente, como una sombra que vuelve a la pared. No buscaba la adulación, las palmadas en la espalda, ni el reconocimiento tardío. Su victoria no era sobre Julián Alarcón, el hombre. Era una victoria por la historia, la disciplina. Su único objetivo había sido defender la integridad de la memoria. Acompañado por una Lucía radiante, regresó a su santuario en el sótano. El aire allí abajo seguía siendo el mismo, tranquilo, cargado de un silencio denso, completamente ajeno a la tormenta de vanidades que acababa de desatarse en los pisos superiores. Lucía lo miraba con los ojos llenos de lágrimas de emoción y una admiración sin límites. Lo logró, don Ismael, lo logró. Les dio una lección que jamás en su vida olvidarán. Ismael, sin decir palabra, se quitó su guardapolvo gris y lo colgó cuidadosamente en su perchero de siempre, un gesto que había repetido miles de veces. Se giró hacia ella y, con una mirada suave, le dijo: «La lección no la di yo, Lucía. Estaba escrita aquí», dijo, señalando con un gesto amplio las infinitas estanterías que los rodeaban. Solo hacía falta alguien que se detuviera a leerla con paciencia. En los días que siguieron, la vida de Ismael cambió radicalmente, aunque él no lo quisiera. De la noche a la mañana, el invisible archivista se convirtió en un héroe improbable. Recibió ofertas para dirigir departamentos enteros, para dar conferencias en universidades extranjeras, para escribir libros con adelantos millonarios. El propio rector, en un acto de contrición pública, le ofreció el título honorífico de archivista emérito, con un sueldo triplicado y un despacho de lujo en el último piso, el mismo que, hasta hacía unos días, había ocupado Alarcón. Ismael, con su humildad inquebrantable,
Agradeció cortésmente todas y cada una de las ofertas, pero las rechazó sin dudar. Mi lugar está aquí, dijo al rector, donde el ruido ensordecedor del presente no ahoga las voces susurrantes del pasado. Su única petición, la única concesión que pidió a cambio de haber salvado el prestigio de la universidad, fue doble. Primero, que se le asignara un presupuesto decente para, por fin, digitalizar y preservar adecuadamente los documentos más frágiles del archivo. Y segundo, que se contratara a Lucía como su asistente oficial y aprendiz, con un sueldo digno. Quería asegurarse de que alguien más joven, alguien con la misma chispa de curiosidad, aprendiera a escuchar, a esperar, a entender que el verdadero conocimiento no es una posesión para exhibir, sino un servicio silencioso que se le presta a la verdad. La verdadera victoria, para él, era asegurar la continuidad de la memoria. El doctor Julián Alarcón fue suspendido de sus funciones esa misma tarde. Tras una investigación interna rápida y demoledora, que reveló no solo su negligencia en el caso Balbuena, sino también un patrón de plagio y manipulación de datos en su carrera, fue destituido de su cargo de manera inmediata e inapelable. Su nombre, antes sinónimo de éxito y modernidad, se convirtió de la noche a la mañana en una advertencia, un cuento con moraleja en los círculos académicos sobre cómo la ambición desmedida puede corromper hasta al intelecto más brillante. La familia Balbuena, expuesta públicamente como heredera de un fraude centenario, retiró discretamente su reclamación de tierras y desapareció de la vida pública, envuelta en una nube de vergüenza. En contraste, la historia de don Ismael, el humilde archivista, se convirtió en una leyenda viva en la Universidad de San Telmo. Los estudiantes de historia, antes ajenos a la existencia del sótano, ahora hacían peregrinaciones al archivo. No iban solo para pedir documentos, sino para tener el privilegio de hablar con el anciano que había defendido la verdad, armado únicamente con una lupa, sus libros y una convicción de hierro. Ismael, con su infinita y renovada paciencia, siempre los recibía. Les enseñaba que la historia no era una colección de hechos muertos y polvorientos, sino una fuerza viva y palpitante que moldeaba el presente de formas invisibles. Les hablaba con pasión de la inmensa responsabilidad que tenían como futuros historiadores, la de ser guardianes de la memoria colectiva, no mercaderes de narrativas convenientes. Un día, meses después del escándalo, mientras trabajaba codo a codo con Lucía catalogando una nueva colección de manuscritos, ella le hizo la pregunta que llevaba tiempo guardando. ¿Cómo lo supo don Ismael? ¿Cómo supo que tenía razón, incluso cuando todos, absolutamente todos, estaban en su contra? Ismael dejó su pluma sobre el secante, se quitó las gafas y la miró con sus ojos sabios, ahora llenos de un brillo especial. Le dio, entonces, la lección final y más importante. Yo no sabía que tenía razón, Lucía. Nunca estuve seguro. Solo sabía, con toda mi alma, que tenía dudas. Y una duda honesta es mucho más valiosa que una certeza ciega. Hizo una pausa y concluyó. La soberbia, mi niña, es la enfermedad de creer que se tienen todas las respuestas. La sabiduría, en cambio, consiste en no dejar de hacer preguntas, especialmente las preguntas más difíciles, las que nos hacemos a nosotros mismos, porque al final, entendió Lucía en ese instante de claridad, la verdadera y silenciosa conquista de Ismael no fue sobre Alarcón, fue sobre la tentación más peligrosa y seductora de todas, la arrogancia de la certeza absoluta. La historia de don Ismael y el infame testamento olvidado se cerró oficialmente en los registros de la universidad, pero su eco, el eco de la verdad, perduró mucho tiempo después. La universidad, bajo una nueva dirección avergonzada pero renovada, instituyó al año siguiente el Premio Ismael a la Integridad Académica, un galardón otorgado anualmente a aquellos investigadores que demostraran un rigor metodológico y una paciencia excepcionales en su trabajo. El archivo, antes un sótano olvidado y polvoriento, se convirtió en el corazón intelectual y moral de la institución, un lugar de peregrinaje y aprendizaje para una nueva generación de historiadores. Don Ismael, fiel a su palabra, continuó su trabajo silencioso durante varios años más, con Lucía a su lado, convertida ya no en una aprendiz, sino en una colega y la heredera de su sabiduría. Juntos se aseguraron de que la antorcha de la verdad paciente pasara a una nueva generación, una que había aprendido por la vía de los hechos una lección imborrable. Don Ismael demostró con su vida lo que había probado con su investigación, que el conocimiento no tiene uniforme, que el respeto no se gana con un título rimbombante, sino con la dedicación silenciosa de toda una vida.
y que en un mundo cada vez más obsesionado con la velocidad y los resultados inmediatos, el acto más radical, revolucionario y poderoso es, a veces, simplemente detenerse, respirar hondo y esperar. Porque, como él siempre le decía a Lucía mientras le enseñaba a restaurar un manuscrito, la verdad no necesita permiso para existir, solo necesita tiempo para nacer. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el inmenso poder de la paciencia y la humildad, no olvides darle like y suscribirte para que podamos seguir compartiendo historias que nos enseñan que la sabiduría más profunda a menudo se esconde en los lugares más silenciosos y en las personas menos esperadas. Y si crees que la victoria de un archivista fue inspiradora, espera a ver la historia de la humilde costurera que silenció a la diseñadora más famosa y arrogante de todo París con solo un hilo, una aguja y un secreto familiar. Te la dejo aquí. Corre a verla, no te arrepentirás. La historia de don Ismael y el infame testamento olvidado se cerró oficialmente en los registros de la universidad, pero su eco, el eco de la verdad, perduró mucho tiempo después. La universidad, bajo una nueva dirección avergonzada pero renovada, instituyó al año siguiente el Premio Ismael a la Integridad Académica, un galardón otorgado anualmente a aquellos investigadores que demostraran un rigor metodológico y una paciencia excepcionales en su trabajo. El archivo, antes un sótano olvidado y polvoriento, se convirtió en el corazón intelectual y moral de la institución, un lugar de peregrinaje y aprendizaje para una nueva generación de historiadores. Don Ismael, fiel a su palabra, continuó su trabajo silencioso durante varios años más, con Lucía a su lado, convertida ya no en una aprendiz, sino en una colega y la heredera de su sabiduría. Juntos, se aseguraron de que la antorcha de la verdad paciente pasara a una nueva generación, una que había aprendido por la vía de los hechos una lección imborrable. Don Ismael demostró con su vida lo que había probado con su investigación, que el conocimiento no tiene uniforme, que el respeto no se gana con un título rimbombante, sino con la dedicación silenciosa de toda una vida, y que en un mundo cada vez más obsesionado con la velocidad y los resultados inmediatos, el acto más radical, revolucionario y poderoso es, a veces, simplemente detenerse, respirar hondo y esperar. Porque, como él siempre le decía a Lucía mientras le enseñaba a restaurar un manuscrito, la verdad no necesita permiso para existir, solo necesita tiempo para nacer. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el inmenso poder de la paciencia, no olvides suscribirte a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras lecciones de vida. Y si crees que la victoria de un archivista fue inspiradora, espera a ver la historia de la humilde costurera que silenció a la diseñadora más famosa de París. Te la dejo aquí. Corre a verla. Gracias por ver Finalmente lo confesaron.